Bueno, muchachos, en la sesión anterior vimos cuáles eran las funciones vitales del cuerpo humano, o sea, qué funciones tiene que hacer el cuerpo humano para poder sobrevivir y cuáles eran sus necesidades. Ahora en esta sesión vamos a ver el lenguaje de la anatomía. Muchas veces es muy difícil entender el lenguaje de la anatomía, por lo que los expertos, para evitar esos malentendidos, utilizan un conjunto de términos que permiten localizar e identificar las diferentes estructuras del cuerpo humano. Para poder identificar las diferentes estructuras del cuerpo, siempre se va a tomar como referencia la posición anatómica. La posición anatómica es la posición corporal donde el cuerpo se encuentra erguido con las palmas de las manos vueltas hacia adelante y con la mirada fija hacia adelante. Es similar a la posición de firmes, pero con menos comodidad porque las palmas se tienen que mantener mirando hacia adelante. Entonces, para permitir una mejor localización de las estructuras del cuerpo, esta posición anatómica a su vez se va a dividir en ejes anatómicos. Los ejes anatómicos o los ejes del cuerpo son líneas de referencia virtuales que pasan a través del cuerpo humano y se usan para describir la alineación y la topografía de las estructuras anatómicas. Estos ejes se van a dividir en tres tipos: el longitudinal o craneocaudal, el eje transversal o horizontal, el eje sagital o dorsoventral o anteroposterior. El eje longitudinal o craneocaudal es el que pasa a través del extremo craneal, o sea, la parte superior, hacia el extremo caudal, o sea, la parte inferior, o viceversa. Se dice que se va de la cabeza a los pies. El eje transversal, por otra parte, u horizontal, pasa del lado izquierdo del cuerpo al lado derecho o viceversa. Aquí se dice que se va de lado a lado. Y por último, el eje sagital o dorsoventral o anteroposterior pasa del lado dorsal, o sea, de la espalda, hacia el lado ventral, o sea, hacia el frente, o viceversa. Aquí se dice pues que se va de delante hacia atrás. A su vez, estos ejes anatómicos van a dar origen a lo que son los planos anatómicos, que se utilizan cuando se realiza un corte a través de la pared corporal o de un órgano y sigue una línea imaginaria. Estos se van a dividir en tres tipos de planos. El plano sagital, que es un plano vertical que divide el cuerpo en dos partes, en izquierda y en derecha. No tiene que ser simétrico, pero cuando la línea se traza por el puro centro del cuerpo se le conoce como plano sagital medio. El plano frontal es el corte que divide el cuerpo o órgano en parte ventral o anterior o en parte dorsal o posterior. También se le llama sección coronal. Y por último tenemos el plano transversal u horizontal, que es un corte perpendicular al eje vertical donde divide al cuerpo en parte inferior o podálica y parte superior o craneal o cefálica. Separa las partes superior e inferior. Aquí podemos observar cómo se encuentran los planos ya en la vida real. Este es el plano sagital, aquí encontramos el plano frontal y aquí el transversal. Términos de dirección. Los términos de dirección permiten al personal médico y a los especialistas en anatomía explicar dónde se encuentra una estructura corporal en relación con otra. Los términos de dirección con los que contamos son anterior, posterior, superior, inferior, lateral, superficial o profundo, proximal o distal y medio o medial. El término superior significa que va hacia el extremo superior de una estructura o del cuerpo, o sea, hacia arriba. El término inferior significa alejado del extremo superior o hacia la parte inferior de una estructura o del cuerpo, o sea, hacia abajo. El término ventral significa hacia la parte delantera del cuerpo, o sea, delante de, mientras que la parte dorsal significa hacia la parte trasera del cuerpo, o sea, detrás de. Y la parte media o medial significa hacia la línea central del cuerpo o en ella, en la parte interior. El término lateral significa alejado de la línea central del cuerpo, o sea, en la parte exterior.
El término proximal se refiere cerca de origen de la parte del cuerpo o parte de fijación, mientras que el término distal se refiere a lejos del origen del cuerpo o el punto de fijación. Y por último tenemos lo que es el término superficial, que es hacia o en la superficie corporal, y el término profundo o central. Y por último tenemos lo que es el término superficial, que se refiere hacia o en la superficie corporal, y el término profundo, que significa alejado de la superficie corporal. Entonces, lo que acabamos de ver son los términos de dirección. Ahora vamos a iniciar con lo que son los términos regionales. Existen muchas regiones anatómicas por las cuales identificamos las partes del cuerpo. Las regiones anatómicas son zonas específicas delimitadas por ciertas estructuras. Existen 7 grandes regiones anatómicas en las que cada una de ellas se va a dividir en otras más concretas. Tenemos lo que es la región anatómica del cráneo, el cuello, el tronco, la pelvis y el periné, la espalda, la extremidad superior y la extremidad inferior. Dentro de los términos regionales usados para designar las áreas principales específicas del cuerpo, encontramos la región abdominal, la región acromial, antebraquial, antecubital, la axilar, la braquial, la bucal, la carpiana, la región cervical, la región coxal, la región crural, la región deltoidea, la región digital, la región femoral, la región frontal, inguinal, la región del tronco, la región malar, la región nasal, la región orbital, la región pélvica, peroneal, púbica, rotuliana, la región tarsiana, la región torácica y la región umbilical. Y en la parte posterior del cuerpo vamos a encontrar lo que es la región calcánea, cefálica, escapular, femoral, glútea, lumbar, occipital, olecraneal, popltea, sacra, sural, vertebral y plantar.